El mosaico encantado de Parkwell, ¿patrones que predicen el futuro? Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Algo extraño sucedió en Parkwell, algo que pocos se atreven a mencionar, pero que nadie puede olvidar. Lo que comenzó como una visita común para admirar los coloridos mosaicos de Antoni Gaudí, se transformó en una experiencia inquietante, un misterio que sacudió a todos los que estuvieron allí. Elena, una joven turista, nunca imaginó que una simple decisión cambiaría su vida para siempre. ¿Qué fue lo que vio en los mosaicos? ¿Por qué sintió que esos patrones escondían algo más profundo y perturbador? Nadie podía haberlo previsto, pero ella lo sintió desde el primer instante. Los mosaicos no eran solo piezas de arte. Había algo escondido, algo que parecía pulsar con un ritmo propio, como si las piedras hablaran un lenguaje antiguo que solo unos pocos podían entender. Y lo que Elena descubrió ese día la dejó sin aliento. Un patrón repetitivo, como una advertencia del futuro. Pero, ¿y si no fuera solo una advertencia? ¿Y si fuera algo que podría cambiar el destino de todo aquel que lo tocara? Nadie está preparado para lo que viene a continuación. ¿Lo estás tú? El sol de la tarde bañaba Barcelona con una luz dorada, haciendo que las calles empedradas brillaran como si estuvieran cubiertas de miel. Elena, una joven turista mexicana de ojos vivarachos y pelo oscuro recogido en una coleta desordenada, caminaba con paso decidido por el Passeig de Gràcia. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo que le hacía cosquillas en el estómago. Después de años soñando con este momento, por fin iba a visitar el Parkwell. Desde pequeña, Elena había estado fascinada por las formas ondulantes y los colores vibrantes de las obras de Antoni Gaudí. Pasaba horas mirando fotos de la Sagrada Familia y de la Casa Batlló, imaginándose caminando por esos espacios mágicos. Pero el Parkwell siempre había ocupado un lugar especial en su corazón. Quizás era por esos mosaicos que parecían cobrar vida, o por la sensación de estar entrando en un cuento de hadas al ver las casas de pan de jengibre en la entrada. Fuera lo que fuese, Elena sabía que este día quedaría grabado en su memoria para siempre. Al llegar a la entrada del parque, Elena se detuvo un momento para admirar la escalinata monumental. El dragón de mosaico, símbolo icónico del Parkwell, la miraba con sus ojos de azulejo. Por un instante, le pareció que el dragón le guiñaba un ojo, pero lo atribuyó a un juego de luces y sombras. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a apoderarse de ella, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Mientras subía las escaleras, Elena notó que los sonidos a su alrededor parecían amortiguados. Las risas de los niños, las conversaciones de los turistas, incluso el canto de los pájaros, todo sonaba como si estuviera bajo el agua. Sacudió la cabeza, intentando despejar esa sensación de irrealidad, pero persistía. Al llegar a la plaza principal, Elena se quedó sin aliento. La vista era aún más impresionante de lo que había imaginado. El banco ondulante que rodeaba la plaza era un caleidoscopio de colores y formas, cada fragmento de cerámica colocado con precisión milimétrica para crear un todo armonioso. Sin embargo, algo en los mosaicos la inquietaba. No era solo su belleza abrumadora, sino algo más profundo, algo que no podía explicar. Se acercó al banco, hipnotizada por los patrones que se formaban ante sus ojos. Extendió la mano para tocar la superficie, esperando sentir la frescura de la cerámica bajo sus dedos. En el momento en que sus yemas rozaron el mosaico, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo. De repente, el mundo a su alrededor se desvaneció. Ya no estaba en el Parkwell, sino en una calle de Barcelona que no reconocía. La gente corría, gritaba, pero no podía oír sus voces. El cielo estaba oscuro, amenazante. Vio un relámpago, por un instante, le pareció que formaba el mismo patrón que había visto en el mosaico. Tan rápido como había llegado, la visión desapareció. Elena parpadeó, desorientada. Estaba de vuelta en el parque, rodeada de turistas que seguían con sus visitas como si nada hubiera pasado. Se miró las manos, temblando ligeramente. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Había sido una alucinación provocada por el calor y el cansancio del viaje? Pero se sentía tan real. Intentando calmarse, Elena siguió recorriendo el parque.
Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza lo que había visto. Cada vez que miraba un mosaico, le parecía ver algo más allá de los simples patrones decorativos. Era como si los azulejos quisieran contarle una historia, pero en un idioma que no entendía. Mientras caminaba por la sala hipóstila, con sus columnas que parecían árboles de piedra, Elena sintió que alguien la observaba. Se giró y vio a un anciano vestido con el uniforme de los guías del parque. Tenía el pelo blanco y los ojos de un azul tan intenso que parecían brillar en la penumbra de la sala. «¿Lo has visto, verdad?», preguntó el anciano con voz ronca. Elena se sobresaltó. No solo por la pregunta, sino por la intensidad de la mirada del hombre. «¿Qué quiere decir?», respondió, con un nudo en la garganta. El anciano se acercó, sus pasos resonando en el silencio repentino que parecía haber caído sobre ellos. «Gaudí dejó más que belleza aquí. Dejó mensajes. Y si tú los estás viendo, quizás no sea coincidencia». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo. ¿Qué mensajes? ¿Qué he visto?». El anciano sonrió, una sonrisa enigmática que no llegó a sus ojos. «Eso, mi querida, es algo que tendrás que descubrir por ti misma. Pero te advierto, una vez que empiezas a ver, ya no puedes dejar de hacerlo». Antes de que Elena pudiera hacer más preguntas, el anciano se alejó, perdiéndose entre las sombras de las columnas. Elena se quedó allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de preguntas. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Elena no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los mosaicos del Parkwell, pero ya no eran simples decoraciones. Ahora parecían moverse, cambiar, contar historias que no podía entender del todo. Y en el fondo de su mente, una pregunta se repetía una y otra vez: ¿qué secretos había escondido Gaudí en sus creaciones? ¿Y por qué ella, una simple turista de México, parecía ser capaz de verlos? Mientras el amanecer empezaba a asomar por la ventana, Elena tomó una decisión. Volvería al Parkwell al día siguiente. Y esta vez, estaba decidida a descubrir qué se escondía detrás de esos mosaicos encantados, sin importar a dónde la llevara esa búsqueda. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul intenso, típico de los veranos barceloneses. Elena se despertó con la determinación ardiendo en su pecho. Apenas probó el desayuno en la cafetería del hotel, su mente ya estaba en el Parkwell y los misterios que escondía. Mientras caminaba por las calles de l'Eixample, Elena no podía evitar fijarse en los edificios modernistas que salpicaban el barrio. Las formas orgánicas y los detalles florales le recordaban a las creaciones de Gaudí, pero ninguna le provocaba la misma sensación inquietante que los mosaicos del parque. Al llegar a la entrada del Parkwell, Elena se detuvo un momento para tomar aire. El dragón de la escalinata parecía observarla con más intensidad que el día anterior. ¿O era solo su imaginación? Con pasos decididos, subió las escaleras y se dirigió directamente al banco ondulante de la plaza principal. Hoy lo veía con otros ojos. Ya no era solo una obra de arte hermosa, era un enigma por resolver. Elena se sentó en el banco y comenzó a estudiar los mosaicos con atención. Los patrones que ayer le parecían caóticos ahora empezaban a cobrar sentido. Había secuencias que se repetían, formas que parecían encajar entre sí como piezas de un rompecabezas cósmico. Sacó su cuaderno y empezó a dibujar frenéticamente, tratando de capturar los patrones antes de que se desvanecieran de su mente. Mientras dibujaba, una idea comenzó a tomar forma: ¿y si estos patrones no fueran aleatorios? ¿Y si Gaudí hubiera codificado algún tipo de mensaje en ellos? Absorta en sus pensamientos, Elena no se dio cuenta de que alguien se había sentado a su lado hasta que una voz familiar la sobresaltó. «Veo que has vuelto», dijo el anciano guía del día anterior. «Y que estás empezando a ver más allá de la superficie». Elena lo miró, una mezcla de sorpresa y ansiedad en su rostro. «¿Quién es usted? ¿Qué sabe sobre estos mosaicos?». El anciano sonrió, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo. «Me llamo Jordi, y he sido guía en este parque durante más años de los que puedo recordar. En cuanto a lo que sé, digamos que Gaudí y yo compartimos algunos secretos». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Ayer tuve una visión cuando toqué el mosaico. Vi algo. Una tormenta, gente corriendo. ¿Qué significa? Jordi asintió lentamente. Gaudí no era solo un arquitecto, ¿sabes? Era un visionario. Creía en la conexión entre el arte, la naturaleza y lo espiritual. Estos mosaicos son más que simples decoraciones. Son ventanas. ¿Ventanas a qué?, preguntó Elena, inclinándose hacia adelante, captada por cada palabra del anciano. Al futuro, al pasado, a realidades que aún no conocemos, respondió Jordi. Gaudí descubrió patrones en la naturaleza que se repetían en el tiempo y el espacio. Los plasmó aquí, en estos mosaicos, como un mapa para aquellos que pudieran leerlo. Elena miró sus dibujos y luego de nuevo al mosaico. De repente, los patrones parecían cobrar vida, moviéndose y cambiando ante sus ojos. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó una sección del banco. La visión la golpeó como una ola. Estaba en la Sagrada Familia, pero no como la había visto en fotos. Estaba terminada, sus torres alcanzando el cielo como dedos de piedra. La gente a su alrededor vestía de una manera que no reconocía, y escuchó fragmentos de conversaciones sobre eventos que aún no habían ocurrido. Tan rápido como había llegado, la visión se desvaneció. Elena jadeó, su corazón latiendo con fuerza. Lo vi, la Sagrada Familia terminada. Pero era diferente, el futuro. Jordi asintió, una expresión grave en su rostro. Cada toque puede mostrarte un fragmento diferente. Pasado, presente, futuro, todos están entrelazados en estos patrones. Pero ten cuidado, Elena. Ver el futuro conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué yo?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. ¿Por qué puedo ver estas cosas? Eso, mi querida, es algo que tendrás que descubrir por ti misma, respondió Jordi. Pero recuerda, Gaudí creía que el arte podía cambiar el mundo. Quizás tú estés aquí para hacer precisamente eso. Con esas palabras enigmáticas, Jordi se levantó y comenzó a alejarse. Elena quiso detenerlo, hacerle más preguntas, pero algo en su interior le dijo que este era solo el comienzo de su viaje. Pasó el resto del día recorriendo el parque, tocando diferentes mosaicos y experimentando visiones fugaces de tiempos y lugares distintos. Con cada visión, sentía que se acercaba a algo importante, aunque no sabía exactamente qué. Al caer la noche, Elena regresó a su hotel, su cuaderno lleno de dibujos y notas. Mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. ¿Qué significaban estas visiones? ¿Qué quería decir Jordi con que tenía una responsabilidad? Miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía bajo ella. Barcelona ya no le parecía la misma. Ahora era una ciudad de secretos y misterios, y ella estaba en el centro de todo. Mientras se quedaba dormida, Elena no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de muchos. Con los patrones de los mosaicos bailando en su mente, se sumergió en un sueño inquieto, lleno de visiones del pasado y del futuro, entrelazadas como los intrincados diseños de Gaudí. El amanecer encontró a Elena despierta, con ojeras oscuras bajo sus ojos pero con una energía febril recorriendo su cuerpo. Había pasado la noche entre sueños fragmentados y momentos de lucidez, garabateando en su cuaderno patrones y símbolos que aparecían en su mente como destellos de luz. Decidida a desentrañar el misterio, Elena se vistió rápidamente y salió a las calles de Barcelona. El aire fresco de la mañana la ayudó a despejar su mente, y pronto se encontró caminando hacia el barrio gótico, buscando algo, aunque no estaba segura de qué. Mientras deambulaba por las estrechas callejuelas, un cartel captó su atención: Librería Antiguaría del Raval. Algo en su interior le dijo que allí podría encontrar respuestas. La campanilla de la puerta tintineó suavemente cuando Elena entró. El olor a papel viejo y cuero la envolvió, y por un momento se sintió transportada a otra época. Entre las estanterías repletas de libros antiguos, un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y pelo canoso, la observaba con curiosidad. «Buenos días», saludó Elena, acercándose al mostrador. «Estoy buscando información sobre Antoni Gaudí,
específicamente sobre el Park Güell y sus mosaicos. El librero, que se presentó como Miguel, la miró con interés renovado. Ah, Gaudí. Un genio incomprendido en su tiempo. ¿Qué tipo de información buscas exactamente? Elena dudó por un momento. ¿Cómo explicar que buscaba información sobre mosaicos mágicos que mostraban el futuro sin sonar como una loca? Optó por una aproximación más sutil. Estoy investigando sobre los patrones en los mosaicos de Gaudí, explicó. Me preguntaba si hay algún libro o documento que hable sobre el significado detrás de esos diseños. Miguel se rascó la barbilla, pensativo. Tengo algunos libros sobre Gaudí, pero lo que buscas suena más específico. Se detuvo un momento, como si estuviera considerando algo. Sabes, hace unos años llegó a mis manos una colección de cartas. Correspondencia personal de Gaudí. Nunca las he mostrado a nadie porque, francamente, su contenido parecía, bueno, un poco fantástico. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Puedo verlas? Miguel la estudió por un momento, como si estuviera evaluándola. Finalmente, asintió y desapareció en la trastienda. Cuando regresó, llevaba una caja de madera desgastada. Aquí están, dijo, abriendo la caja con cuidado. Cartas que Gaudí escribió a un amigo cercano, un tal Josep María Bocabella. La mayoría son bastante mundanas, pero hay algunas, bueno, léelas tú misma. Con manos temblorosas, Elena tomó la primera carta. La caligrafía era elegante pero apresurada, como si el autor hubiera estado escribiendo en un frenesí de inspiración. Querido José, leyó en voz alta, he descubierto algo extraordinario. Los patrones que he estado estudiando en la naturaleza, las espirales de las conchas, las ramificaciones de los árboles, las formaciones de las nubes, todos siguen un patrón divino. Y este patrón, amigo mío, no solo existe en el espacio, sino también en el tiempo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Continuó leyendo. He logrado plasmar este patrón en mis diseños, específicamente en los mosaicos del Park Güell. No son simples decoraciones, Josep. Son ventanas a lo que fue, lo que es y lo que será. Temo que si esto cayera en las manos equivocadas. La carta terminaba abruptamente ahí. Elena miró a Miguel, que la observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Hay más, dijo él, entregándole otra carta. Esta segunda misiva era aún más críptica. Gaudí hablaba de un patrón perfecto que había logrado crear en una de sus obras. Mencionaba que este patrón era una conexión directa con algo mayor, algo que él llamaba el destino inevitable. ¿Has notado algo extraño en el Park Güell?, preguntó Miguel de repente, sobresaltando a Elena. Ella lo miró, insegura de cuánto revelar. Yo, he tenido algunas experiencias inusuales, admitió finalmente. Miguel asintió lentamente. No eres la primera. A lo largo de los años, he escuchado historias de visitantes que experimentaron sensaciones extrañas en el parque. Visiones, premoniciones. La mayoría lo atribuye al cansancio o al calor. Pero tú pareces saber que hay algo más. Elena sintió que el peso del descubrimiento caía sobre sus hombros. Las cartas de Gaudí, las visiones, las palabras enigmáticas de Jordi, todo empezaba a encajar como las piezas de un mosaico cósmico. ¿Qué debo hacer?, preguntó, más para sí misma que para Miguel. El librero la miró con seriedad. Si lo que Gaudí escribió es cierto, si realmente descubrió una manera de ver el futuro a través de sus diseños. Bueno, ese conocimiento conlleva una gran responsabilidad. La pregunta es, ¿estás dispuesta a asumirla? Elena miró las cartas en sus manos, sintiendo el peso de la historia y del futuro sobre ella. Sabía que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Con determinación en su voz, respondió. Necesito volver al Park Güell. Necesito entender qué está pasando y por qué estoy involucrada en esto. Miguel asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Entonces, querida, parece que tu aventura apenas está comenzando. Y algo me dice que Barcelona nunca volverá a ser la misma después de esto. Mientras Elena salía de la librería,
con copias de las cartas de Gaudí guardadas cuidadosamente en su bolso, sentía que cada paso la llevaba más cerca de un destino que aún no podía comprender. Las calles de Barcelona parecían susurrar secretos a su paso, y en el cielo, las nubes formaban patrones que le recordaban a los mosaicos del Park Güell. El misterio se profundizaba, y Elena sabía que estaba a punto de embarcarse en el viaje más extraordinario de su vida. El sol de la tarde caía sobre Barcelona cuando Elena regresó al Park Güell. El lugar que hace apenas unos días le parecía un cuento de hadas ahora se alzaba ante ella como un enigma colosal, un rompecabezas cósmico esperando ser resuelto. Con las cartas de Gaudí resonando en su mente, Elena se acercó al banco ondulante. Sus dedos rozaron la superficie de los mosaicos, de inmediato, el mundo a su alrededor se desvaneció. Esta vez, la visión fue más intensa, más vívida. Se encontró de pie en la Rambla, pero no era la bulliciosa avenida que conocía. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes amenazantes. La gente corría despavorida, sus gritos silenciados por el rugido del viento. En la distancia, pudo ver olas gigantescas alzándose sobre el puerto, amenazando con engullir la ciudad. Tan repentinamente como había empezado, la visión terminó. Elena se encontró de nuevo en el parque, jadeando, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. ¿Qué había sido eso? ¿Una inundación? ¿Un tsunami? La idea de que algo así pudiera ocurrir en Barcelona le helaba la sangre. Las visiones se están volviendo más fuertes, ¿verdad? La voz de Jordi la sobresaltó. El anciano guía estaba de pie junto a ella, su rostro una máscara de preocupación. Elena asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, sonó temblorosa. Vi la ciudad en peligro. Había una tormenta, olas enormes. Jordi suspiró pesadamente. Los patrones no solo muestran cosas buenas, Elena. El futuro tiene muchas caras, algunas hermosas, otras terribles. Pero si podemos verlo, ¿no podemos cambiarlo?, preguntó Elena, la desesperación tiñendo su voz. El anciano la miró con una mezcla de compasión y advertencia. El conocimiento del futuro es un arma de doble filo. Cambiar el curso del destino tiene consecuencias. A medida que el día avanzaba, Elena siguió explorando el parque, tocando diferentes mosaicos y experimentando más visiones. Vio incendios forestales arrasando las montañas que rodeaban la ciudad, terremotos sacudiendo los cimientos de la Sagrada Familia, sequías que convertían el exuberante parque de la Ciutadella en un páramo reseco. Cada visión era más perturbadora que la anterior, y Elena sentía que el peso de este conocimiento la estaba aplastando. ¿Cómo podía seguir con su vida normal sabiendo lo que podría ocurrir? Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Elena no pudo dormir. Las imágenes de destrucción y caos bailaban detrás de sus párpados cada vez que cerraba los ojos. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de poner en orden sus pensamientos. ¿Debería advertir a alguien? ¿Pero quién le creería? ¿Cómo podía explicar que había visto el futuro en los mosaicos de un parque turístico? Incluso si alguien le creía, ¿qué podrían hacer para prevenir desastres naturales de tal magnitud? Mientras la noche avanzaba, Elena se dio cuenta de que estaba ante un dilema moral de proporciones épicas. Tenía conocimiento que podría salvar vidas, pero utilizarlo podría alterar el curso de la historia de maneras impredecibles. Las palabras de Jordi resonaban en su mente: cambiar el curso del destino tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias podrían ser peores que las catástrofes que había visto? Con la primera luz del alba, Elena tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo lo que sabía. Tenía que hacer algo, aunque no estaba segura de qué. Se vistió rápidamente y salió a las calles de Barcelona. La ciudad estaba despertando, ajena a los peligros que Elena había visto en sus visiones. Vendedores preparaban sus puestos en la boqueria, estudiantes se apresuraban hacia sus clases, turistas madrugadores hacían cola frente a la Sagrada Familia. Elena los observaba con una mezcla de amor y temor. Esta era la Barcelona que conocía y adoraba, la ciudad que la había cautivado desde el momento en que puso un pie en ella. No podía permitir que fuera destruida si había algo que ella pudiera hacer para evitarlo. Con determinación renovada, se dirigió de nuevo al Park Güell.
Necesitaba más información, necesitaba entender mejor cómo funcionaban estos patrones predictivos. Y, sobre todo, necesitaba encontrar una manera de usar este conocimiento para el bien, sin causar más daño en el proceso. Mientras subía las escaleras del parque, Elena sintió que estaba al borde de algo monumental. Las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiar no solo su vida, sino el destino de toda una ciudad. El sol se alzaba sobre Barcelona, bañando la ciudad en una luz dorada. Para cualquier otra persona, era el comienzo de un día más. Para Elena, era el amanecer de una nueva era, una en la que el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en un intrincado mosaico de posibilidades. Con cada paso que daba hacia el corazón del Park Güell, Elena sentía que se adentraba más profundamente en el misterio. Los secretos de Gaudí, las visiones del futuro, su propio papel en todo esto, todo estaba a punto de converger en un momento decisivo. Y mientras la ciudad despertaba a su alrededor, ajena a los peligros que acechaban en el horizonte del tiempo, Elena se preparaba para enfrentar el desafío más grande de su vida, descifrar el código oculto en los mosaicos de Gaudí, tal vez, salvar el futuro de Barcelona en el proceso. El sol de mediodía caía implacable sobre Barcelona cuando Elena regresó al Park Güell. El calor del verano mediterráneo hacía que el aire vibrara, distorsionando ligeramente las formas ondulantes de la arquitectura de Gaudí. Para Elena, era como si el propio parque estuviera vivo, pulsando con los secretos que guardaba. Con paso decidido, se dirigió hacia la zona menos transitada del parque. Jordi le había mencionado que Gaudí solía trabajar en una sala oculta, lejos de las miradas curiosas. Si iba a encontrar más respuestas, ese parecía el lugar ideal para empezar. Después de lo que pareció una eternidad buscando, Elena notó algo extraño en una de las estructuras que parecían formar parte del paisaje natural del parque. Una roca que no encajaba del todo con las demás. Al acercarse, notó un símbolo casi imperceptible tallado en la piedra. Recordaba haberlo visto en uno de los mosaicos. Con el corazón latiendo aceleradamente, Elena presionó el símbolo. Para su asombro, la roca se movió, revelando una entrada oculta. Sin dudarlo, se adentró en la oscuridad. El aire en el interior era fresco y olía a tierra húmeda. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, Elena pudo distinguir los contornos de una sala circular. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, esquemas y patrones que le resultaban familiares. Eran los mismos que había visto en los mosaicos del parque, pero aquí estaban en su forma más pura, sin el colorido que los camuflaba en el exterior. En el centro de la sala había una mesa de trabajo. Sobre ella, iluminados por un rayo de luz que se filtraba desde algún lugar del techo, había varios cuadernos y lo que parecía ser un antiguo catalejo. Elena se acercó con reverencia. Tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojearlo. Estaba lleno de anotaciones en la letra intrincada de Gaudí, acompañadas de dibujos detallados de constelaciones, fórmulas matemáticas y lo que parecían ser mapas del tiempo. El patrón en los mosaicos, murmuró Elena para sí misma mientras leía, es un reflejo del alma de la ciudad. Según las notas de Gaudí, Barcelona no era solo una ciudad, era un nexo, un punto de convergencia de energías cósmicas. Los patrones que había descubierto y plasmado en sus obras no solo predecían el futuro, sino que de alguna manera estaban conectados con el destino mismo de la ciudad. Elena se sentó en la silla de Gaudí, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. ¿Cómo era posible que nadie hubiera encontrado este lugar antes? ¿O acaso lo habían hecho y habían decidido mantenerlo en secreto? Mientras más leía, más se daba cuenta de que Gaudí no solo había sido un genio de la arquitectura, sino también un visionario que había logrado descifrar los códigos del universo. Había entendido que el tiempo no era lineal, sino un tejido complejo de posibilidades, y que Barcelona estaba en el centro de una encrucijada temporal. De repente, algo en uno de los dibujos llamó su atención. Era un esquema del Park Güell, pero con líneas y símbolos superpuestos que no existían en la realidad. O al menos, no en la realidad visible. Elena sacó su cuaderno y comenzó a copiar frenéticamente el esquema. Mientras lo hacía, notó que las líneas formaban un patrón similar al que había visto en sus visiones. Era como si el parque entero fuera un enorme instrumento para leer el futuro. Increíble, ¿verdad?
La voz de Jordi la sobresaltó. El anciano estaba de pie en la entrada de la sala, observándola con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo? ¿Tú sabías de este lugar?, preguntó Elena, recuperándose de la sorpresa. Jordi asintió lentamente. He sido el guardián de este secreto durante décadas. Esperando a que alguien como tú apareciera. ¿Alguien como yo? Alguien capaz de ver más allá de la superficie, de entender los patrones como Gaudí lo hizo, explicó Jordi. Pero Elena, con este conocimiento viene una gran responsabilidad. Las visiones que has tenido son solo el comienzo. Elena miró los cuadernos de Gaudí y luego a Jordi. ¿Qué debo hacer? Eso, mi querida, depende de ti, respondió Jordi. Gaudí creía que este conocimiento podía usarse para guiar a la ciudad hacia un futuro mejor. Pero también temía que en las manos equivocadas, podría llevar a la destrucción. Elena sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Las visiones de catástrofes que había tenido seguían frescas en su mente. Pero ahora entendía que no eran inevitables. Eran posibilidades, hilos en el gran tapiz del tiempo. Necesito entender mejor cómo funciona todo esto, dijo finalmente. Si voy a usar este conocimiento, necesito estar segura de que estoy haciendo lo correcto. Jordi sonrió. Sabia decisión. Pero ten cuidado, Elena. Hay quienes darían cualquier cosa por poner sus manos en estos secretos. Y no todos tienen buenas intenciones. Mientras salían de la sala secreta, Elena sentía que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era una simple turista en Barcelona. Ahora era la guardiana de un conocimiento ancestral, una responsabilidad que nunca había pedido pero que no podía ignorar. El sol de la tarde bañaba el Park Güell en una luz dorada cuando emergieron. Para el resto de los visitantes, era solo otro hermoso día en Barcelona. Para Elena, era el comienzo de una misión que podría determinar el destino de la ciudad, quizás, del mundo entero. Con la cabeza llena de nuevos conocimientos y el corazón cargado de determinación, Elena se preparó para el siguiente paso en su extraordinaria aventura. Los secretos de Gaudí estaban empezando a revelarse, y con ellos, un futuro lleno de posibilidades y peligros inimaginables. El crepúsculo teñía el cielo de Barcelona de tonos anaranjados y púrpuras cuando Elena salió del Park Güell. Su mente bullía con la información que acababa de descubrir en la sala secreta de Gaudí. Los patrones, las predicciones, la conexión entre la ciudad y el cosmos, todo parecía demasiado fantástico para ser real. Y, sin embargo, las visiones que había experimentado eran prueba de que había algo más allá de lo que la ciencia convencional podía explicar. Mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de Gracia, Elena se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Por un lado, tenía el conocimiento para potencialmente prevenir desastres y salvar innumerables vidas. Por otro, la advertencia de Jordi sobre las consecuencias de alterar el futuro pesaba sobre ella como una losa. De repente, una visión la golpeó sin previo aviso. Esta vez no necesitó tocar ningún mosaico. Las imágenes inundaron su mente con una claridad aterradora. Vio la Sagrada Familia, finalmente completada, alzándose majestuosa contra el cielo de Barcelona. Pero en lugar de ser un símbolo de esperanza y fe, estaba rodeada de muros y torres de vigilancia. La Plaza de Cataluña se había convertido en un centro de control, con pantallas gigantes monitoreando cada movimiento de los ciudadanos. Y en lo alto de la montaña de Montjuïc, donde antes se alzaba el castillo, ahora había una estructura futurista que parecía dominar la ciudad. La visión cambió, y Elena se vio a sí misma, pero diferente. Esta versión suya vestía un traje elegante y estaba de pie en un balcón, dirigiéndose a una multitud. Sus ojos brillaban con un poder inquietante, y la gente la miraba con una mezcla de admiración y temor. Tan rápido como había llegado, la visión se desvaneció, dejando a Elena jadeando, apoyada contra la pared de un edificio. ¿Qué había sido eso? ¿Un futuro posible? ¿Una advertencia? ¿Se encuentra bien, señorita? Un anciano que pasaba la miró con preocupación. Elena asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando recuperó el aliento, murmuró un «gracias» y siguió su camino, más perturbada que nunca.
Llegó a la plaza de la Vila de Gracia y se sentó en un banco, observando a las familias y amigos que disfrutaban de la tarde. La normalidad de la escena contrastaba fuertemente con las visiones apocalípticas que había tenido. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que estaba ante la decisión más importante de su vida. Podía usar el conocimiento que había adquirido para intentar prevenir las catástrofes que había visto, pero ¿a qué costo? La visión de una Barcelona distópica y de ella misma como una figura de poder la aterrorizaba. ¿Era ese el precio de interferir con el destino? Por otro lado, ¿cómo podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que podría evitar tanto sufrimiento? Las imágenes de inundaciones, terremotos y fuegos arrasando la ciudad seguían frescas en su mente. Elena sacó su cuaderno y comenzó a escribir frenéticamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Opción 1. Intervenir. Pros: podría salvar vidas, prevenir desastres. Contras: riesgo de alterar el futuro de maneras impredecibles, posibilidad de un futuro distópico. Opción 2. No intervenir. Pros: respetar el curso natural de los eventos, evitar consecuencias imprevistas. Contras: cargar con el peso de no haber actuado, ver cómo se cumplen las visiones negativas. Mientras escribía, Elena se dio cuenta de que no era solo una decisión sobre intervenir o no. Era una elección sobre qué tipo de persona quería ser. Alguien que toma riesgos por el bien mayor, o alguien que respeta el orden natural de las cosas, incluso cuando es doloroso. La noche había caído sobre Barcelona cuando Elena finalmente se levantó del banco. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, recordándole la belleza y la fragilidad de todo lo que estaba en juego. Con un suspiro profundo, Elena tomó su decisión. No podía ignorar el don que se le había otorgado, pero tampoco podía actuar imprudentemente. Usaría su conocimiento, pero con cautela y sabiduría. Intentaría guiar los eventos sutilmente, sin grandes intervenciones que pudieran alterar drásticamente el curso de la historia. Su primer paso sería volver al Parc Güell y estudiar más a fondo los patrones de Gaudí. Necesitaba entender completamente cómo funcionaban las predicciones antes de actuar. Luego, buscaría aliados. Personas de confianza que pudieran ayudarla a implementar cambios positivos sin levantar sospechas. Mientras caminaba de vuelta a su hotel, Elena sentía el peso de su decisión, pero también una determinación renovada. Barcelona había capturado su corazón desde el primer momento, y ahora sentía que era su deber protegerla. El futuro era incierto, lleno de peligros y posibilidades. Pero Elena estaba decidida a enfrentarlo, armada con el conocimiento de Gaudí y la esperanza de que, con cuidado y compasión, podría ayudar a tejer un destino mejor para la ciudad que amaba. La aventura apenas comenzaba, y Elena sabía que cada paso que diera a partir de ahora sería crucial. El mosaico del futuro estaba en sus manos, y ella estaba determinada a crear el patrón más hermoso y esperanzador posible. El amanecer encontró a Elena de vuelta en el Parc Güell, esta vez con un propósito renovado. Las primeras luces del día bañaban los mosaicos con un resplandor etéreo, como si el parque entero estuviera despertando a una nueva realidad. Con determinación, Elena se dirigió a la sala secreta que Jordi le había mostrado. Necesitaba entender completamente el sistema de predicciones de Gaudí antes de dar el siguiente paso. Al entrar, notó algo que había pasado por alto en su visita anterior, un mosaico en el suelo, cubierto parcialmente por una alfombra polvorienta. Con el corazón latiendo aceleradamente, Elena retiró la alfombra, revelando un intrincado diseño que parecía ser una representación del cielo nocturno sobre Barcelona. Pero había algo más. Ciertos puntos del mosaico brillaban tenuemente, como si tuvieran luz propia. El patrón completo, murmuró Elena, recordando las palabras de Gaudí en sus notas. Se arrodilló para examinar el mosaico más de cerca. A medida que sus ojos se adaptaban, comenzó a notar conexiones entre los puntos brillantes y los patrones que había visto en el resto del parque. Era como si todo el Parc Güell fuera un enorme mapa estelar, con cada pieza conectada a las demás en una red compleja de tiempo y espacio. De repente, Elena tuvo una epifanía. Los mosaicos no mostraban un futuro fijo e inmutable. Mostraban posibilidades, hilos en el gran tapiz del tiempo que podían ser tejidos de diferentes maneras. Con renovado entusiasmo, Elena comenzó a estudiar el mosaico,
tomando notas frenéticamente. Horas pasaron sin que se diera cuenta, absorta en su tarea. Fue el sonido de pasos acercándose lo que finalmente la sacó de su concentración. «Veo que has encontrado la pieza final del rompecabezas», dijo Jordi, entrando en la sala. Elena asintió, sin apartar la vista del mosaico. «Es increíble, Jordi». Gaudí no solo predecía el futuro, creía que podía ser moldeado. Jordi sonrió con tristeza. «Así es. Pero también sabía lo peligroso que podía ser ese conocimiento en las manos equivocadas. Por eso lo ocultó», concluyó Elena. «Pero, ¿por qué me mostró todo esto a mí?» «Porque llegó el momento», respondió Jordi. «Barcelona está en una encrucijada, Elena. Las decisiones que se tomen ahora determinarán su futuro por generaciones». Elena se puso de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Qué debo hacer?» «Eso depende de ti», dijo Jordi. «Pero recuerda, el futuro no es algo que debas controlar, sino guiar sutilmente. Como un jardinero que cuida un árbol, no puedes forzar su crecimiento, pero puedes crear las condiciones para que florezca». Elena asintió, comprendiendo finalmente la magnitud de su tarea. No se trataba de prevenir cada desastre o de forzar un futuro utópico. Se trataba de tomar decisiones sabias, de influir positivamente en el presente para crear un futuro mejor. Con renovada determinación, Elena salió de la sala secreta y se dirigió al corazón del Parkwell. Ahora, cada mosaico, cada curva y cada estructura cobraba un nuevo significado. No eran solo obras de arte, sino piezas de un vasto mecanismo cósmico diseñado para guiar el destino de Barcelona. Mientras caminaba, Elena comenzó a notar patrones en el comportamiento de los visitantes del parque, en el vuelo de las palomas, incluso en la forma en que el viento movía las hojas de los árboles. Todo estaba conectado, todo formaba parte del gran diseño. Se detuvo frente al famoso dragón de la escalinata. Sus escamas de mosaico brillaban bajo el sol de la tarde, y por un momento, Elena creyó ver el futuro reflejado en ellas. No era un futuro fijo, sino un caleidoscopio de posibilidades, cada una dependiendo de las elecciones que se hicieran en el presente. Fue entonces cuando Elena tomó su decisión final. No intentaría prevenir cada catástrofe o forzar un futuro específico. En su lugar, usaría su conocimiento para inspirar y guiar. Hablaría con líderes comunitarios, científicos, artistas. Plantaría semillas de cambio y esperanza, confiando en que, con el tiempo, estas crecerían para crear un futuro mejor. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos, Elena sintió una paz que no había experimentado desde que comenzó su extraordinaria aventura. Había encontrado su propósito, su lugar en el gran diseño de Gaudí y del universo. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibilidades. Pero ahora, Elena estaba lista para enfrentarlo, armada con el conocimiento de los patrones y la sabiduría para usarlos con cuidado y compasión. Mientras abandonaba el Parkwell esa noche, Elena miró hacia atrás una última vez. Los mosaicos brillaban tenuemente en la penumbra, como estrellas terrestres guardando los secretos del tiempo. Y en ese momento, Elena supo que su verdadero viaje apenas comenzaba. El mosaico del futuro estaba ante ella, esperando ser completado. Y con cada paso que diera, con cada decisión que tomara, Elena añadiría su propia pieza al gran diseño de Barcelona y del mundo. Los meses siguientes pasaron como un torbellino para Elena. Armada con el conocimiento de los patrones de Gaudí y una nueva comprensión del delicado equilibrio entre el destino y el libre albedrío, se embarcó en una misión sutil pero poderosa para influir positivamente en el futuro de Barcelona. Su primer paso fue establecer contacto con un grupo diverso de individuos influyentes en la ciudad, urbanistas, científicos ambientales, líderes comunitarios y artistas locales. Sin revelar la verdadera fuente de su conocimiento, Elena comenzó a compartir ideas y corazonadas sobre posibles desafíos futuros y formas de abordarlos. Una mañana soleada, Elena se encontró en una reunión con el Ayuntamiento de Barcelona, discutiendo un plan para mejorar la resiliencia de la ciudad ante posibles desastres naturales. Mientras hablaba de la necesidad de reforzar las defensas costeras y mejorar los sistemas de drenaje, no pudo evitar pensar en la visión de las olas gigantes que había tenido meses atrás.
No podemos predecir el futuro, dijo Elena al concluir su presentación, pero podemos prepararnos para él. Las semanas se convirtieron en meses, y Elena vio cómo sus sutiles sugerencias comenzaban a dar fruto. Se implementaron nuevas políticas de conservación en el Parc de la Ciutadella, inspiradas en su preocupación por la sequía. Se iniciaron programas de educación ambiental en las escuelas, fomentando una nueva generación de barceloneses conscientes y comprometidos con su ciudad. Pero no todo fue fácil. Elena tuvo que luchar contra la tentación constante de revelar todo lo que sabía, de intentar controlar cada aspecto del futuro. Las palabras de Jordi resonaban en su mente: como un jardinero que cuida un árbol, no puedes forzar su crecimiento, pero puedes crear las condiciones para que florezca. Una tarde, mientras caminaba por la Rambla, Elena tuvo una visión espontánea. Pero esta vez, en lugar del caos y la destrucción que había visto antes, vio una Barcelona floreciente. Los árboles lineaban las calles, los tejados estaban cubiertos de jardines, y la gente se movía en armonía con su entorno. No era una utopía perfecta, pero era un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Con lágrimas en los ojos, Elena se dio cuenta de que sus esfuerzos estaban marcando la diferencia. No había eliminado todos los desafíos futuros, pero había ayudado a crear una ciudad más resiliente y preparada para enfrentarlos. Esa noche, Elena regresó al Parc Güell por última vez. Se sentó en el banco serpentino, dejando que sus dedos rozaran los mosaicos familiares. Esta vez, no hubo visiones dramáticas, solo una sensación de paz y realización. «Lo has hecho bien», dijo una voz familiar. Jordi se sentó a su lado, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa. «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó Elena. «El futuro sigue siendo incierto». Jordi asintió. «Y ese es el mayor regalo que le has dado a Barcelona. Un futuro lleno de posibilidades, no limitado por un destino fijo». Elena miró hacia la ciudad que se extendía bajo ellos, las luces titilando como estrellas terrestres. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. «Eso, mi querida Elena, depende de todos nosotros», respondió Jordi. «Has plantado las semillas del cambio. Ahora, es responsabilidad de cada barcelonés nutrirlas y hacerlas crecer». Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos rosados y púrpura, Elena sintió una profunda sensación de cierre. Su extraordinaria aventura había llegado a su fin, pero su impacto perduraría mucho más allá de su tiempo en la ciudad. Se levantó, lista para enfrentar su propio futuro, sea cual fuere. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en controlar el destino, sino en inspirar a otros a crear un futuro mejor, un mosaico a la vez. Mientras Elena se alejaba del Parc Güell por última vez, los mosaicos brillaron tenuemente a la luz del crepúsculo, como si le estuvieran diciendo adiós. Y en algún lugar del vasto tejido del tiempo y el espacio, el espíritu de Antoni Gaudí sonrió, sabiendo que sus secretos estaban en buenas manos. Barcelona, con sus calles sinuosas y su arquitectura de ensueño, seguiría siendo un enigma, un lugar donde lo ordinario y lo extraordinario se entrelazaban. Y gracias a Elena, su futuro era ahora un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores brillantes de la esperanza y la posibilidad. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Elena miró hacia atrás una última vez. El Parc Güell se alzaba sobre la colina, un guardián silencioso de los secretos del tiempo. Y aunque Elena sabía que probablemente nunca volvería a experimentar la magia de los mosaicos predictivos, llevaba consigo algo mucho más valioso: la comprensión de que cada uno de nosotros tiene el poder de dar forma al futuro, un acto de bondad, una decisión sabia a la vez. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza, Elena se mezcló con la multitud en las Ramblas, lista para su próxima aventura, sea cual fuere. Y detrás de ella, Barcelona brillaba bajo las estrellas, su futuro tan brillante y lleno de posibilidades como los mosaicos encantados de Gaudí. Muchas gracias por haber seguido esta intrigante historia. Comparte en los comentarios qué te pareció el desenlace y desde qué ciudad nos estás viendo. Si esta historia te ha cautivado y quieres descubrir más misterios como este, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal, Misterios y Secreto España, para que juntos construyamos una comunidad apasionada por los enigmas y secretos de la historia española.
Tu apoyo es esencial para que podamos seguir desvelando los misterios ocultos de este fascinante país. Nos vemos pronto en otra aventura de Misterios y Secreto España. Hasta entonces.